Bienvenidos, bienvenida al segundo capítulo de Arquitectura en Diálogo. En primer lugar, decir o agradeceros la acogida que ha tenido el primer episodio con Carlos García. Este segundo, la verdad que es bastante esperado y a la gente a la cual se le ha comentado le hace mucha ilusión tener estos pedazos de invitados. En segundo lugar, agradecer tanto a la Escuela de Arquitectura de Sevilla, los medios que nos aportan para realizar este podcast. Y nada, sin más dilación, vamos a comenzar a la presentación de estos dos invitados. Son del estudio Sol 89, de aquí de Sevilla. Procedo un poco a leer brevemente el currículum. Juanjo y María son arquitectos, se graduaron en la Escuela de Arquitectura de Sevilla en el año 2000, fueron números 10 y 3 de la promoción con 348 egresados, que en la actualidad hay casi la mitad. Y bueno, antes de nada, bienvenidos a este podcast, María y Juanjo. Así que sigo un poquito con la presentación. Fueron becados en la Escuela de Arquitectura de París durante un año y trabajaste también con Guillermo Vázquez Consuegra. Son profesores actualmente del Departamento de Proyectos durante el año 2005. También creo que están haciendo la tesis doctoral con Javier Terrado, si no me equivoco, ¿verdad? Y son también comisarios de la actual Bienal de Arquitectura y Urbanismo y también tienen varios concursos y actualmente creo que en Corea. Y además de millones de cosas más, le ha sido muy complicado estar aquí por la cantidad de trabajo que tienen. Y nada, agradeceros el estar en este podcast y qué tal, cómo estáis. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias a Juan Carlos también detrás de la cámara por la invitación, que nos hace especial ilusión. Nos cuesta mucho decir que no en general, cosa que uno debería aprender a hacer cuando va superando cierta edad, pero la verdad es que cuando vienen cosas desde la escuela de arquitectura y de estudiantes, que vemos especialmente motivados, siempre admitimos cualquier proposición porque nos parece especialmente emotivo, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo. La primera pregunta, y después de todo lo que he mencionado de profesores de proyectos en la Universidad de Sevilla, en la de Valencia, la Bienal de Arquitectura, concursos y todo lo que tenéis, ¿qué tal como estáis ahora mismo? Bueno, ¿Cansados? sí, es un poco nuestra condición natural. A ver, podríamos empezar casi por los inicios. Es que nosotros, quizá por nuestras propias limitaciones o por un cierto pálpito personal, nunca quisimos especializarnos en nada concreto. Es decir, no quisimos ser un estudio de arquitectura dedicado solo a proyectar o a construir, no quisimos ser solamente profesores, no hemos querido ser solamente críticos o escritores de arquitectura, sino que hemos preferido saltar de un sitio a otro. Hombre, seguramente siempre contamos lo mismo, simplemente que vamos cambiando de soporte, cambiamos de forma de expresión. Puede ser un libro, una clase o una obra de arquitectura. Creemos que siempre decimos más o menos las mismas cosas, pero nos gusta que los soportes con los que lo explicamos sean diferentes. Eso tiene una serie de desventajas, una de ellas que uno vive siempre como al límite un poco, siempre con esa especie como de estrés sobrellevado, pero también nos resulta más emocionante y más sugerente que si estuviéramos dedicados solamente a una cuestión. Sí, también es verdad que es todo muy fenomenológico. Todo lo que hacemos, o sea, tanto la difusión de la arquitectura como nuestras investigaciones, siempre lo hemos hecho porque eran cosas que nos apetecían hacer. Nos apetecían investigar sobre algo o nos apetecía traer a Sevilla, en el caso de cuando empezamos nosotros con esto de la difusión de la arquitectura, pues a la gente que nos gustaría escuchar aquí en Sevilla. Eso está muy bien porque nos ha hecho disfrutar muchísimo. Algo es que no estamos tan bien porque no dirigir los enfoques nos hace que estemos dando vueltas sin ningún objetivo concreto o sin sacarle la rentabilidad que a no se le puede haber sacado. Pero bueno, sí, hemos disfrutado mucho y lo seguimos haciendo. Con que disfrutéis, aunque tengáis mucha carga de trabajo, yo creo que compensa una cosa con la otra. Y la primera pregunta que os quería hacer, y bueno, yo creo que es bastante importante, la cuestión es que a mí, que soy estudiante de arquitectura y estoy terminando, me preguntan, ¿tú qué estudias arquitectura y qué haces? Casas, ¿no? Y la gente como no sabe muy bien lo que hace un arquitecto. Así que mi primera pregunta hacia vosotros es, ¿qué es un arquitecto para vosotros? ¿Y qué hace un arquitecto? Bueno, empezamos fuerte, sí. Bueno, vamos a ver. La arquitectura está siempre sometida al tiempo que le toca vivir. Eso es indiscutible.
Y eso provoca que la arquitectura es lo que la sociedad va demandando a lo largo del tiempo, no lo que los arquitectos decidimos que queremos ser. Es verdad que María y yo, cada uno por motivos diferentes, entramos en la escuela con una idea del arquitecto muy ortodoxa. Esto que tú has resumido en hacer casas, ¿no? Que valdría a compensar que construir. Y uno va comprendiendo con el tiempo que lo que te enseñan en una escuela de arquitectura, supongo que en la universidad en general, pero desde luego en la escuela de arquitectura es así, es una serie de herramientas o de formas de entender la vida que al final te permite desarrollar una serie de trabajos muy variados. A veces esa organización, esa forma de entender el conocimiento se traduce en una obra y otras veces se podrían traducir pues, en hacer un podcast de arquitectura, ¿no? O generar una serie de material audiovisual de difusión de la arquitectura. Creo que ese es el valor instrumental de la carrera, que te da como armas para poder desarrollar procesos complejos. Más allá de eso, es cierto que a nosotros nos sigue pareciendo que de la arquitectura se tiene que encargar alguien. Es decir, que nos parecería que está muy bien que nos dediquemos a muchas cosas, pero que nunca olvidemos también como una suerte de raíz del asunto, ¿no? Que tiene que ver con el hábitat humano. Así entendido de una manera muy generosa y muy amplia. En todo ese amplísimo abanico, tenemos que entender que un arquitecto hoy día, recién ingresado, tiene que tener la capacidad de dirigirse a muchos lugares diversos, porque si no, seguramente estemos haciendo tan estrecha la salida que no quepamos todos, literalmente. Sí, ahí no hay un solo modelo arquitecto, no hay 1000 tipos de arquitectos. La arquitectura que a lo mejor a nosotros más nos interesa es la que es capaz de combinar la técnica con su función más humanista. Pero es verdad que es necesario arquitectos muy técnicos, arquitectos que estén en ramas muy específicas. Yo creo que lo que tenemos que encontrar cada uno es nuestro camino y en ese camino ser perfecto. Quizás la mayor crítica que yo puedo hacer a un arquitecto es el arquitecto que no está definido o que está ambiguamente definido o no, por lo menos que no está comprometido con lo que hace. Sí, la verdad, yo estoy de acuerdo con vosotros y sí que es verdad que desde, como hemos comentado, casas, hasta puede hacer todo tipo de cosas, desde un podcast, como estamos haciendo, hasta el diseño de el envase de una botella, hasta el diseño de toda clase de cosas. Y a raíz de esto, bueno, y vamos a empezar ya un poco con vuestra trayectoria. Primero vamos a comenzar con la trayectoria académica, bueno, con vuestra trayectoria personal, más bien. ¿Cómo nace ese interés en el mundo de la arquitectura? ¿Cómo recordáis vuestra infancia? ¿Cómo empezáis a interesaros por la arquitectura? Bueno, no tengo por qué empezar sin que yo. Bueno, empecé yo, porque fue la que empecé antes. No, yo no recuerdo que quisieses ser otra cosa que no ser arquitecta. ¿Cuándo empezó? Pues yo creo que quizás... ¿Desde pequeñita? Claro, desde pequeñita. Pero quizás a lo mejor con una visión de arquitectura que luego no es el arquitecto así, ¿no? Pero no sé, siempre me gustó eso de hacer casas. Me gustaba hacer cosas que tú podías pensar, proyectar, ¿no? Y luego acabar materializándolo. También alguna vez lo he contado, mi abuelo tenía alquilado un local a unos arquitectos en Ayamonte, el pueblo de donde yo soy, y a mí entrar allí por las tardes cuando voy al colegio, ver las maquetas, los planos, era algo que me fascinaba. Nunca le he hecho mucha, o sea, nunca relacioné directamente mi vocación con eso, pero con el tiempo pensando, digo, aquello era una experiencia que a mí realmente yo creo que me marcó. ¿Y tú, Juanjo? Pues todo lo contrario. Esta cosa casi épica de María de que veía la luz del espacio desde pequeñita, en mi caso no es así para nada. A ver, esto de tener como una especie de vocación temprana está muy bien, que la tenga pues algo, ¿no?, de suerte que lleva con él, pero en realidad es una ficción, porque uno tiene una vocación por una cosa que realmente no sabe lo que es. Esto como profesores de primero de arquitectura, que siempre hemos querido ser, porque nos interesa especialmente, lo comprobamos. Uno entra convencido de ser arquitecto a un lugar que no suele corresponder con lo que imagina. Eso es lo primero. En mi caso personal, hubo un volantazo de última hora en aquello que se llamaba COU, que era como el curso previo a la universidad, y yo que venía de letras puras, acabé metiéndome en la rama que te daba opciones a arquitectura, fundamentalmente porque tenía interés por hacer bellas artes y hubo algún tipo de conversación familiar que me desaconsejó meterme en aguas tan turbulentas, ¿no? Y parecía que el arquitecto, sobre todo cuando nosotros entramos en la escuela, era un tipo mucho más prestigioso y con, digamos que en el escalafón social situado en un sitio más predominante, ¿no? Yo entré un poco porque algún amigo mío iba a hacer arquitectura, porque algo había, no sé, que me parecía sugerente. Sí había dos cuestiones objetivas. Una, yo dibujaba por todos sitios,
Era un alumno absolutamente trasto que dibujaba en las mesas, en las paredes, me echaban bronca en los márgenes de los libros. Pero vamos, cuando hablo de dibujar hablo de monigotes y poco más, ¿eh? No hablo de ningún tipo de dibujo arquitectónico. Tenía mucha afición por el cómic y fíjate, hace poco un querido amigo mío, Darío Mateo, arquitecto de esta ciudad, me recordaba un cómic que los dos conocíamos de Han, el autor de Super López, ¿lo conocéis? Sí. Que dedicaba el cómic, que era un cómic muy infantil, pero a un niño que diseñaba su propia habitación y la convertía en una especie de gadget alucinante, ¿no? Y una cosa que teníamos como los dos en nuestra memoria, con el tiempo nos dimos cuenta que de alguna manera nos había influido. A mí era dibujar lo que me interesaba, no sabía muy bien dónde me metía. Pues wow, pasó un poco al igual que a mí, que yo he acabado aquí un poco como de rebote. Empecé estudiando ingeniería, suspendía todo y luego de rebote también hice el ciclo formativo de, como delineante con mi compañero Juan Carlos y ya de una cosa a otra hemos terminado aquí. Y nada, quería preguntaros también cómo fue un poco vuestro paso por la carrera de arquitectura y también cómo habéis terminado, como bien dice, hemos dicho al principio, el número 10 y 3 de vuestra promoción. Y con tantísimos egresados, porque actualmente hay como 170 y también cómo eran un poco las clases con 350 personas. Muy bien, Bueno, vamos a empezar. primero un matiz. Yo creo que lo del día corrió por ahí, pero es el 14 exactamente. No es que haya mucha diferencia, pero conviene matizar. Vamos a ver. Lo primero, era una escuela absolutamente sobredimensionada, que no tenía mayor interés en ese sentido. Es decir, Vale, la escuela estaba en el mismo lugar que está sí, por actualmente. supuesto. La Escuela de Arquitectura de Sevilla se funda en 1960, si no recuerdo mal, en un pabellón de los de la Exposición Iberoamericana, en La Palmera. Y unos 15 años después se va a la Escuela de Arquitectura de Sevilla, donde todos la conocemos ahora. Y nosotros estudiamos en la misma escuela en un plan que se llama el Plan 1975, el Plan del 75, que era un plan larguísimo, lleno de asignaturas un poco ya obsoletas en el mundo en que nosotros lo estudiamos, porque claro, respondía, fíjate, a un planteamiento de cómo se debía formar un arquitecto en 1975. Y una escuela completamente masificada, porque era ese momento donde te digo que el arquitecto tenía como mucha predicción social, era el motor económico del país, la construcción, quiero decir, y rozamos casi los 4.000 alumnos cuando nosotros estudiamos. Éramos juntos, prácticamente éramos igual que la escuela de Barcelona, la de Diagonal, que es la grande de los PC, y un poquito más pequeña que Madrid. Oh, yo creo que ahora no llega ni a la mitad. Ahora estamos en la mitad, prácticamente, sí. Pero aquello no tenía mayor interés, es decir, al final hay como una épica de aquellos años que muchos recuerdan, ¿no? Que éramos arquitectos que nos formábamos un poco en la selva y que eso nos ha dado como mucha fuerza y mucha herramienta, mucha capacidad de salir indemnes de situaciones complejas, pero en realidad era una formación muy desorganizada, donde no todos los profesores cumplían con su trabajo, donde los alumnos muchas veces acudían a clase en unas condiciones que no eran razonables, ¿no? 150 alumnos por clase, cosas de ese tipo, ¿no? Así que yo no creo que eso tenga mayor interés. ¿Qué podía tener interés respecto a la docencia de hoy día? Quizás se depositaba en el estudiante, a lo mejor por esas condiciones un poquito agresivas o poco dóciles, mayor responsabilidad para decidir qué te interesaba hacer y qué no te interesaba hacer. ¿A qué clases querías ir? ¿A cuáles no? Estaban menos, como estaba todo menos controlado, pues tú podías no ir a clase y no pasaba nada, más allá de que, bueno, te presentarías a un examen donde no habías acudido a la docencia. Y eso generaba pues una condición donde el alumno tenía que elegir qué es lo que más quería hacer. No todas las asignaturas eran iguales, no todas las asignaturas tenían la misma carga docente y no todas las asignaturas estaban representadas en el calendario docente de la misma manera. Y yo creo que eso es un acto de responsabilidad que considera que el alumno es muy suficientemente inteligente como para empezar a definir cuál es su perfil. Entonces, había estudiantes que les interesaban mucho las asignaturas más técnicas y se colocaban más en ellas, y había otros ¿no? que nos interesaban también otras cuestiones y nos colocábamos también en ellas. Yo tenía una forma muy particular de llevar el curso y era que solo me dedicaba a proyectos durante el año. Y después, cuando llegaba el final de curso, me presentaba a suficiencia, se llamaba en su momento, como a la última convocatoria, al resto de la asignatura. Iba a otras que me interesaban mucho, estructura me interesó siempre mucho, algunas de construcción, tenía mucho que ver con el profesor, no tanto con la materia. Y el número que uno acaba la carrera, pues eso era un poco igual. Es que yo no me lo esperaba. Tiene que ver además con una conjunción de ciertas asignaturas. Tampoco le doy mucho valor. No se puede hacer una regla de 3 que equivalga currículum con ser un buen arquitecto.
Ahora sí es verdad que a lo mejor esa nota sí refleja pues, un cierto interés, como una involucración, un compromiso con esos años que son donde uno realmente se empapa de las cosas, eso no quepa duda. ¿Erais vosotros de faltar a alguna clase? O, bueno, como has dicho, las técnicas, por ejemplo. No, yo ya te digo que depende cuáles sí iba, también de las técnicas, por supuesto, ¿eh? Vamos, yo en absoluto establezco una frontera entre proyectos y el resto, ¿no? Para nada. Pero los profesores malos no los aguantaban, ¿no? Yo el primer día que había un profesor que era un incapaz, y de eso sigue habiendo, yo no iba a clase. Y hombre, creo que eso, dentro de lo que es una actitud sana, uno decide, eleva el nivel de crítica también con su entorno más derecho. Y si una clase no le da lo que recibe, te vas a la biblioteca. Hombre, lo deseable es que te vayas a la biblioteca, ¿no? Como decía Kettler, ¿no? Aquel teórico y escritor de la Escuela de Barcelona. No para que te vayas por ahí, pero si te vas a la biblioteca a leer, mejor eso que estar en una clase con un profesor incapaz. Que no te aporta nada. Hombre, yo sí recuerdo, por ejemplo, en concreto una asignatura, no voy a decir ni profesor ni el nombre de asignatura, pero sí recuerdo de coger el primer día y ver que aquello no me iba a aportar nada, ver el temario y prepararme, ni siquiera pedir los apuntes, prepararme el temario por mi cuenta. Eso me parece ahora impensable en un alumno que necesita el día que tiene que entrar, cuándo aprueba, qué le pone, cuántos ejercicios. También... Yo soy un poquito nostálgica, a lo mejor no tanto, pero no tanto de la docencia, porque creo que en algunas cosas hemos mejorado mucho. Tampoco creo que los alumnos de antes fuéramos mejores que los de ahora. Siempre hay alumnos de todo tipo, eso está claro, y la más lo percibo y lo comparto todos los años como docente ahora. Pero sí soy muy nostálgica del ambiente de la escuela cuando nosotros estudiábamos. Que no creo que tenga que ver con el alumno, sino con un plan de estudio que ha encasillado todo. No, cada alumno un pupitre, cada alumno siempre con el mismo grupo va creciendo. Se daban dos cuestiones en las que nosotros no teníamos, cada asignatura la dábamos en un aula, había muchos repetidores, con lo cual tú te mezclabas con mucha gente diferente, ¿no? Y la escuela, esa sensación de entrar a la escuela, que siempre había muchísima gente por los pasillos, había una cafetería donde te encontrabas con alumnos, con profesores, esa sensación de siempre todo lleno de gente por todos sitios haciendo cosas. Yo ahora entro a la escuela y los pasillos están desérticos. Eliminar la cafetería fue un gran error porque allí coincidíamos todos, profesores, alumnos. ¿La cafetería dentro de la escuela había? Sí, en la sala de estudio que era el patio. Y en la sala de estudio que hay actualmente. Eso es. No solo había cafetería, los fines de semana había fiesta. Sí, hay como una especie de trueque. Hemos cambiado entropía por orden. Hemos cambiado como energía caótica por una escuela más organizada y en ese cambio se han perdido muchas cosas. A ver, yo creo que también que ahora se sigue haciendo eso, pero se lleva un poco más fuera de la escuela. Y no sé si a vosotros pasa como a mí, que yo me he llevado grandes amigos de la carrera. Desde primero tengo mi grupo de amigos que son para mí como hermanos. No sé si a vosotros pasaba igual. Porque esa relación de estudiar todo el día, pasar juntos dentro de la escuela, luego la cafetería, e igual alguna noche en la sala de estudio, eso para mí hace familia. ¿A vosotros pasaba igual? Sí. Bueno, para que os hagáis idea, nuestros hijos tienen sus primos carnales biológicos y como ella dice, los amigos primos. Los amigos primos son los hijos de nuestros amigos arquitectos. O sea, que son familia. Oh, qué bien. Bueno, y seguimos avanzando un poco. Y ahora, en vuestra trayectoria profesional, con todo lo que hemos mencionado al principio, ¿tenéis algún hobby? ¿Algo que os guste fuera del mundo de la arquitectura? Sí, claro. Y si no tenemos los de nuestros hijos, somos los que nos dedicamos ahora. Y eso, ¿cómo conciliáis vuestra vida laboral de estar todo el día juntos con vuestra vida fuera del ámbito laboral, vuestra vida en pareja? Bueno, es que es otro tipo de organización. Es decir, nosotros, y esto quizá lo deberíamos haber contado antes, no venimos de familias de arquitectos ninguno de los dos. Nuestros padres son docentes de distintos grados educativos y no tenemos la referencia de un estudio de arquitectura ni nada parecido, ni siquiera de la construcción. Entonces nos hemos encontrado una forma de vida que no tenemos un ejemplo a seguir. Simplemente es otra forma de organizarse, donde las cosas son menos estancas, ¿no? Uno trabaja y después vuelve a casa, sino que todo está más mezclado. Estamos pringados todo el día, te lo aseguro. Desde la mañana cuando nos despertamos, y esto lo dirán muchísimos arquitectos, hasta la hora de acostarse, donde seguimos muchas veces con el ordenador en las rodillas todavía. Yo creo que también nos ayuda mucho el no ser tan rutinario. Claro, tener un día una cosa, otro día otra. Yo tenéis eso. Y es una forma de organización que uno decide, que no es compatible seguramente con todo el mundo, pero que una vez que te habitúas a ella también tiene muchas virtudes.
siempre tiene como ese vértigo de no saber muy bien qué va a ser de unos años, ¿no? Sobre todo cuando no has hecho carrera académica para que se tenga una plaza fija, pero a cambio de eso, bueno, pues tiene otras virtudes que nosotros apreciamos. Pues nuestros hijos han aprendido que tienen unos padres arquitectos y que eso supone también una cierta especificidad respecto a los padres de sus amigos, ¿no? Pero también lo disfrutan, ¿eh? Para un niño ver un estudio, ver maquetas, ver papeles grandes, lápices de colores, libros, pues un mundo fascinante. Nuestros hijos cuando salen de clase siempre se quieren venir aquí a estudiar, se ponen amigos. Claro. Y bueno, está bien. Ellos entienden que es algún tanto especial, o cuando viajamos, que los llevamos a ver ciertas cosas que no son como específicamente turísticas. Nos machacamos mucho con arquitectura cuando viajamos. O sea, cuando viajamos con ellos hacemos pues, planes pero sí, evidentemente hay obras que si pasas tienes que entrar, ¿no? Y respecto a lo que decíais de pareja, nosotros lo hemos hablado muchas veces. Bueno, hay gente que dice, imposible, yo no podría tener una pareja arquitecto porque en nuestro caso creo que al contrario. Creo que es muy difícil esta profesión que te absorbe tanto si no encuentras al otro lado una persona que sea capaz de entenderlo. Que las hay. Pero si estás metido en lo mismo, pues es más fácil. Muy cierto, hay personas que no logran entender lo que supone este mundo y lo que cuando te absorbe un proyecto, cuando a lo mejor tienes que acostarte más tarde de la cuenta, no logran entenderlo y sí que cuesta mucho tener una persona que te entienda o los mismos familiares o los amigos que te preguntan y dicen, pero ¿por qué no vienes este fin de semana no sé dónde? Pues si, vamos, te pasas todo el día estudiando, vamos, no lo entiendes. Así que... Nada, bueno, tras vuestro paso por la universidad, ¿los dos trabajasteis en lo de Guillermo Vázquez con suegra? Sí, María estuvo más tiempo que yo. Yo estuve, eso fue recién salido. Yo no tenía ni la nota del fin de carrera todavía. Hicimos un curso de verano con él y a partir de ahí nos pidió que fuéramos al estudio, nos conociéramos más y empezáramos a trabajar. Y María, ya digo, estuvo más tiempo, yo me fui antes. Bueno, fue una experiencia interesante. Yo creo que yo había trabajado previamente varios años con Javier Terrados también. Y independientemente del nombre, que sean grandes oficinas o no, creo que es interesante mantener como esta tradición casi gremial, ¿no? Donde los jóvenes arquitectos tienen una experiencia que debe ser digna y laboralmente bien considerada, pero donde no se pierda esa condición un poco de continuidad. Donde los jóvenes arquitectos, sus primeros pasos los dan con arquitectos ya con una cierta experiencia. Hombre, a ser posible que sean buenos, ¿eh? Es decir, que no tenemos que Sí, perfecto. Esto habría que empezar a ser más claro, ¿no? Yo creo que durante un tiempo, precisamente a lo mejor por esa cantidad de arquitectos que salen de la escuela, abrimos más el campo, entendimos que tiene que haber muchas maneras de afrontar la arquitectura, de verla, de entender cómo es el negocio de la arquitectura. Pero yo, sin embargo, ahora cada vez tengo más claro que hay que estar arrimados a los buenos profesores, a los buenos arquitectos, con todas sus formas de expresiones posibles, ya lo he dicho antes, no tiene que ser necesariamente a la de proyectar y construir, pero vamos a volver a considerar que igual que existen buenas películas y malas películas, existe buena arquitectura y mala arquitectura. Que hay buenos directores y buenos escritores y existen otros directores y otros escritores que no son tan buenos. Y después de un tiempo donde yo creo que hemos sido un poquito ambiguos con esta forma de expresarlo, ¿no? Que nos daba como algo de pudor a ser muy directo de una manera más rotunda, creo que debemos volver a recordar que hay arquitectos mejores dotados, mejor formados, seguramente que han estudiado más, y esto es importante, no digo en la carrera, sino después, han seguido estudiando, que son a los que merece la pena arrimarse. Y la experiencia con Javier Terrados como estudiante y después con Guillermo ya como arquitecto, pues fue fundamental, claro. Y vamos, a raíz de esto, hay que arrimarse a los buenos. Hace poco vino Alberto Campo Baeza a dar una conferencia a la escuela, no sé si la viste y pudiste estar. No, porque nos cogió fuera. Bueno, hay una frase que dijo en la cual, bueno, Alberto Campo Baeza, para la gente que no lo sepa, uno de los mejores arquitectos que hay ahora mismo en España. Y él dijo una frase que se me quedó marcada a mí. Él es muy bueno, pero y dijo que yo he trabajado como una mula, no, como dos mulas. Y dijo, pero mis compañeros, los que estaban conmigo en la facultad y salieron a la misma vez, tienen infinitamente más dinero que yo. Con lo cual, compensa ser bueno o ser un poquito menos desconocido, no dedicarle tanto tiempo a ese estudio de los proyectos para que sean de mucha calidad a tener dinero. ¿A que te compense más económicamente o a, digamos, recibir esos premios? Vamos, no sé cómo lo veis esta situación. Es un tema delicado.
te podría decir, si es como de mi siendo de la arquitectura, que sí compensa. No creo que compensa. Lo que pasa es que no sabemos hacer las cosas de otra manera. Pero en el momento vital en el que yo me encuentro, soy un poco crítica también con esta forma de hacer las cosas. No porque no crea que no se deban hacer así, sino porque creo que al que le hacemos las cosas está recibiendo un producto de muchísima calidad que no lo está pagando ni lo sabe valorar. Entonces, quizás donde todos ahora como colectivo nos tendremos que esforzar es en hacer ver al cliente que hay ciertos trabajos que se tienen que pagar, porque no están pagados con las obras que esa persona ha hecho. Y nosotros hemos salido con las ganas de hacer, siempre con muchas ganas de hacer, nos hemos puesto a hacer, no lo hacemos de otra manera, pero evidentemente eso pasa a factura a la larga, son muchas horas de trabajo, ¿eh? Y sobre todo ver que, hombre, sí, pues siempre, pero está reconocido el trabajo, está reconocido a lo mejor al nivel de profesión, pero la sociedad muchas veces no es capaz de valorar eso. O sea, sabe que sí, que lo que está recibiendo está bien, pero no es capaz de percibir la cantidad de horas que hay detrás de eso. Y eso nosotros tenemos que intentar visibilizarlo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Aunque bueno, que esto le pasa a muchas profesiones, ¿eh? Yo creo que los arquitectos somos unos llorones, estamos siempre como lamentándonos. Y yo creo que esto le preguntas a un médico, le preguntas a un ingeniero o a un diseñador gráfico que echará tantísimas horas como nosotros y seguramente también te diga que la sociedad no les comprende. Yo creo que cada uno hace lo que sabe hacer, lo que le sale hacer. Sí, pero sí, que es cierto que igual un arquitecto, vosotros que tenéis vuestro estudio, no tenéis límite de tiempo a la hora de dedicarle a un proyecto. Bueno, pero lo hemos decidido nosotros y a cambio tenemos otro tipo de satisfacciones. Claro, por eso digo que no considero que sea ningún tipo de sacrificio ni que tengamos que ser ejemplos de nada. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con Juanjo. Estamos precarizando también un poco la profesión. Bueno, pues, porque el número de horas, o sea, el tiempo invertido al precio que están pagando esas horas, o sea, no puede ser. O sea, venimos de una profesión en la que el arquitecto era una especie de élite, en que todo estaba súper bien pagado y queremos seguir ese modelo, pero con unos precios que no se pagan, unos salarios que no se valoran. Entonces, hombre, también tenemos que ser críticos con eso, porque si no, seguimos en esa bola y no vamos a cambiar nunca. Claro, yo sobre todo, vamos, que hay profesores incluso que cuando se acercaba la fecha de la feria nos decían, o nos mandaban mucha carga de trabajo y nos decían, si no pasa nada, si yo he llegado a quedarme semanas de feria encerrado porque tenemos que entregar un concurso, igual eso no compensa. Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros. Me parece que hay profesiones que tienen un compromiso con la sociedad y una dificultad que no tienen otras. Nadie te obliga a ser arquitecto. Si no estás dispuesto a echar tantas horas para un problema que es altamente complejo, se puede hacer otra profesión, o puedes dedicarte a ámbitos de la arquitectura que no necesitan ese tipo de horas. Yo no estoy diciendo de que haya que precarizar en absoluto la profesión. Es más, yo señalo con el dedo a los compañeros que hacen bajas temerarias, con eso se llaman licitaciones, que es lo poco que hay hoy día de obra pública, porque no son ni concursos, porque no hay ni buenos jurados. Son solamente apuestas y subastas, donde el que menos cobra es el que se lleva el proyecto. O sea, yo no estoy hablando en absoluto de asumir eso. Lo único que digo es que tenemos que entender que nuestra profesión, tal como la ejercemos nosotros y otros tantos compañeros, no tiene un horario, es muy demandante, nunca se va de la cabeza, es compleja. ¿Quieres vivir así o no quieres vivir así? Tú decides, así de claro. Ahora, si te metes por ese camino, y en eso sí le doy la razón a María, creo que tiene mucho que ver con el pálpito personal, porque un poeta es poeta aunque se muera de hambre, porque no sabe hacer otra cosa. Pues a lo mejor resulta que un arquitecto le echa tantas horas porque le sale hacer eso. Que socialmente debería estar más reconocido, seguramente, no digo que no, pero ¿cuántas personas hay que viven situaciones laborales mucho más injustas todavía? ¿No? Así que no digo que haya que asumirlo dócilmente, pero tampoco podemos pretender que esto sea un funcionariado con horas limitadas y un salario, pues no sé. Sí, pero por ejemplo, y ya acabo con este tema porque tampoco quiero convertir esto. Pero sí. Cuando hablamos, hay una cosa que yo siempre le digo a las administraciones públicas que hacen un concurso en el que se valora, en el mejor de los casos, hay una valoración técnica y una valoración de tus honorarios. Y tienes que sacar la mejor puntuación, ¿no? Imaginar un funcionariado, como dice Juanjo, le dice, vamos a hacer una oposición a funcionarios, ¿no? Y ahora dice, y de los que 10 mejores que saquen la mejor nota en las oposiciones, se va a llevar la plaza el que menos vaya a cobrar. Eso es impensable en cualquier profesión, porque nosotros la tenemos que asumir y las administraciones y demás. Porque estamos buscando el mejor producto al menor precio, ¿no? Perdón. Sí, claro.
Pero ya he dicho que los concursos son inasumibles. Yo lo que estoy hablando es que si tú le echas muchas horas, pues sí, un trabajo complejo que necesita muchas horas. No estoy diciendo que los concursos tengan que ser eso, ¿no? Ojo. Bueno, vamos a dejar, yo creo que el tema aquí un poco y cada gente, o sea, cada uno que vea el podcast que tendrá su opinión y animo a que la escriban en los comentarios de forma constructiva y aquí hemos dado nuestra opinión cada uno. Yo creo que es un tema interesantísimo, pero eso da para dos, tres Sí, sí, podcasts sí. más. Y bueno, tras trabajar en lo de Guillermo Vázquez Consuegra, ¿cómo decidisteis comenzar con Solo 89? ¿Cómo surgió esa idea de vamos a formar No. nosotros nuestro propio No surgió ninguna idea. Es que es lo que decimos, nosotros nunca, nunca hemos sido estratégicos en nada, pero más bien somos, siempre dice que hay dos tipos de personas, ¿no? Los pistoleros y los francotiradores, ¿no? El francotirador le prepara todo y va a tiro hecho. Y luego está el pistolero, el que pega tiro a ver si mata algo. Nosotros siempre hemos sido un poquito más de eso. Entonces estábamos trabajando con Guillermo, pero seguíamos haciendo concursos con amigos, por las noches íbamos a, entonces en uno pues ganamos uno de esos concursos que ya nos permitió como independizarnos. Pero ese primer comienzo fue con amigos, luego cuando ya empezamos a construir ese edificio vimos que sí, que lo podíamos hacer, ya nos animamos con otros proyectos, con otros concursos y unos años después montamos Solo 89 como tal. Y eso, vamos, la siguiente pregunta era, ¿cómo fueron esos primeros proyectos? ¿Qué dificultades tuvisteis? ¿Cómo fueron vuestros comienzos? ¿Cómo Solo 89? Por esa condición que os hemos dicho de que no veníamos del ámbito de la construcción familiarmente, lo que tenemos muchas ganas de hacer, de construir. Tenemos como verdadera casi necesidad de probar qué suponía que algo que podéis imaginar y más tarde dibujar se convirtiera finalmente en una realidad física, ¿no? Entonces eso nos motivaba a meternos, como en realidad sigue siendo así, en todos los charcos. Es decir, que no estábamos buscando, como sucedía con algunos estudios que surgían en aquel tiempo, el concurso ideal o el proyecto muy limpio, ¿no? Sino que igual hacíamos una reforma familiar, que estábamos haciendo concursos de muchos miles de metros cuadrados, ¿no? Tenemos como esa vocación que te digo a hacer cosas. ¿Ventajas de aquella época? Bueno, era una época previa a la crisis de 2008, que fue demoledora, como supongo que sabéis, donde los concursos eran un territorio de trabajo y de experimentación razonable. La mayoría de los concursos, primero había concursos, cosa que ahora no hay, ahora hay fundamentalmente licitación. La administración pública todavía está convencida de que la arquitectura era un bien social, que además tiene capacidad de ser una expresión cultural. Por lo tanto, los concursos están bien organizados, solía haber jurados solventes, es decir, quien decidía qué proyectos tenía que hacer en una mezcla de jurados con arquitectos de reconocido prestigio y también técnicos de las administraciones, pero había voces externas que vigilaban porque ese proyecto tuviera calidad y después no entraban estas cuestiones de los precios que decíamos antes, ¿no? En el precio y también porque ahora, por ejemplo, los concursos de colegio, por ejemplo, pues para poder entrar habías tenido que hacer 400 colegios antes. Antes no. Antes sí había, es verdad que había concursos en los que se tenía una experiencia previa, pero había muchísimos concursos en los que se suponía que tú habías superado una carrera con una dificultad grande y que ya eso te capacitaba para hacer cualquier tipo de proyecto. Claro, eso permitía que un estudio muy joven, de 20 y pocos años en aquel momento nosotros, pues a nada que si habías ganado un concurso y tenías una pequeña horita te animabas a montar un estudio. Nosotros vemos con cierta desolación que en la mayoría de los estudiantes de las generaciones presentes no hay vocación de montar un estudio propio. Y yo lo entiendo, lo justifico. Quieren ser o bien empleados de otros estudios más grandes o buscar pues, plazas de empleados públicos donde tengan más estabilidad. Y es razonable, si es que el contexto laboral se ha convertido en algo realmente complicado. Ahora, eso va a pasar factura. Yo creo que también a la hora de montar un estudio, ahora algo más complicado porque lo que decía Carlos García en el primer podcast, estudio con una sola persona es inviable porque una sola persona no se puede encargar de tantos aspectos como gerencia de urbanismo, diseño, ahora está con el cliente, visita obra, tal, con lo cual necesitas como un equipo, un grupo de amigos con el cual montar ese estudio. Y creo que es difícil rodearte de esos 4 o 5 amigos que sean competentes y con los cuales tú te encuentres a gusto y bien a la hora de formar tu propio Pero eso siempre ha sido igual, ¿eh? No hay generación que los primeros pasos no hayan sido casi colectivos. Incluso hubo un momento donde se le llamó literalmente así. Es decir, uno suele empezar con quien hacía las prácticas en la escuela, con quien se llevaba bien. En fin, que siempre ha habido esa especie de impulso primero de hacer las cosas entre amigos. Eso siempre ha sido así. La diferencia es que en esa primera década del siglo
había oportunidades, en efecto, para que un estudio joven, si tenía suerte y era talentoso, ganara un concurso y acabara construyendo un edificio importante, unido pues a los pequeños encargos que pueden ir surgiendo. Existía un potencial posible para montar una oficina. Ahora es mucho más complejo, está provocando, como es lógico, que los estudiantes y los arquitectos más jóvenes se lo piensen mucho antes de hacer eso, y eso va a tener, sin duda, inevitables consecuencias en la calidad arquitectónica de este país. Sí. En cambio, hay otro modelo ahora que antes era más difícil porque era todo en papel, porque no era todo tan digitalizado, porque la estructura no es otra, que antes era el megaestudio que tenía el arquitecto, el aparejador, el delineante, la secretaria, y ahora son estructuras más flexibles. Tú puedes desde tu casa con un ordenador tener un estudio montado. ¿Por qué colaboras con uno para ciertos proyectos, con otro para hacer cada uno está en su casa o en su oficina y además, depende del proyecto, te asocias con uno o te asocias con otro. Y eso es mucho más fácil y más ágil ahora que antes, ¿no? Que la estructura es mucho más cerrada. Y como profesores de la Escuela de Arquitectura, ¿creéis que un estudiante de arquitectura sale de la escuela preparado para enfrentarse al mundo laboral? Tanto como antes. Tanto como antes. Mira, yo me acuerdo... Sí. ¿A qué le llamamos estar preparado? Es que esa es la primera cuestión. Yo he escuchado por ahí esta cosa que me parece absolutamente absurda, de que las escuelas de arquitectura deberían enseñarte a hacer facturas, deberían enseñarte a darte de alta. No, mire usted, eso es una escuela de oficios. Eso es un curso de formación en un colegio de arquitectos. Una universidad tiene que estar para darte las herramientas para tener un pensamiento crítico. Para eso tiene que estar la universidad. Que la pagamos entre todos, por cierto, como pública. Todo lo demás pues son herramientas utilitarias que se aprenden rapidísimo, que no tienen mayor interés y que a lo sumo pues, se pueden gestionar desde algún tipo de curso de formación. Pues nosotros, de hecho, cuando empezamos los primeros proyectos, fueron súper bonitos, muy excitantes, porque, claro, nos movíamos un poco en el ámbito de la inconsciencia, y eso es como cuando un niño es inconsciente y te tiras al vacío porque crees que nunca te vas a hacer daño, ¿no? Entonces, eso también tenía su lado chulo, porque hacías unos detalles y unas soluciones que ahora ya con la experiencia te lo piensas más, ¿no? Pero bueno, ahí están, y han funcionado muchas de ellas. Pero sí es verdad que nosotros salimos, y yo recuerdo perfectamente una anécdota, habíamos hecho una casa metálica, porque nosotros una particular que tenemos que en cada proyecto nos metemos en un fregado diferente de temas constructivos, ¿no? Y hacíamos una casa que era sin un solo, todo seco, ¿no? Era como, venga, va. Y aquello montamos la estructura, además la estructura la íbamos a montar entera, con forrado de chapa colaborante entera, de solo, y luego hormigonarla todo de norte, ¿no? Claro, montamos la estructura y cuando estábamos revisando la armadura del colaborante para hormigonar, aquello era como un palo de Semana Santa, tío, se iba toda la casa entera. Juanjo y yo allí arriba con el cliente, ¿esto qué es? Me acuerdo, llamamos a Javier Terrado y Javier dijo, mira, relajado, porque esto ahora cuando se hormigona entre en carga no se va a mover. Y yo decía, Juanjo, es que en las prácticas de estructura de metálica siempre nos tangamos un poquito, a lo mejor que no aprendimos lo suficiente y al final nos está fallando. O sea, esa inseguridad la tenía. Ahora, ¿qué es lo que hay que asumir? Hay que asumir que hay que seguir estudiando. Vamos, yo creo que un arquitecto nunca deja de estudiar. Y ojo, no estoy hablando solamente de las innovaciones técnicas, de las últimas novedades de los catálogos, de las nuevas normativas, no. Estoy hablando de que seguir estudiando arquitectura en su sentido más amplio y complejo, que atañe a estas cuestiones técnicas, pero también atañe a la cultura arquitectónica. Es muy lamentable cuando uno ve que hay arquitectos que su referencia cultural sigue siendo la de los años 90 cuando estudiaron. Si uno tiene que comprender que la arquitectura es un conocimiento vivo. Y de eso hermosura también. Y eso obliga, si eres un arquitecto comprometido, a seguir estudiando. Esa es la clave. ¿Salimos preparados? No del todo, pero estudiando se resuelve. No y ya voy a hacer una última pregunta sobre el ámbito académico. Bueno, y como profesores de proyectos de primer curso, ¿cómo veis a los nuevos alumnos que entran a la escuela que, vamos, que yo es que no sé... Yo cuento mi experiencia. Cuando entré, yo tuve clase con Luz Fernández Valderrama, creo, y José Luis Pérez. El primer ejercicio, el primer día que me pusieron, me dieron un folio A3 en blanco y lo único que nos dijeron, con eso, sin recortarlo, sin pegarlo, sin nada más, doblándolo, tenéis que crear un espacio de sombra para un ser sin escala. Ahí tenéis. Y vamos, toda la clase mirándonos, diciendo, ¿qué hacemos ahora? Quizá no será mal ejercicio para empezar. Entonces no sé cómo veis a los nuevos alumnos que entran o cómo enfocáis vosotros vuestro curso de primero, que intentáis enseñarles. Los alumnos siempre están igual, así como en titulares, ¿no?
Sí, como sí. entramos nosotros y como entramos todos, creyéndonos que vamos a un sitio, deseando como certeza, y nuestra misión como profesores es crearle todas las incertidumbres del mundo, porque es la única forma como de especular Y de aprender, claro. y de aprender. Entonces, claro, sí, todos se ponen muy nerviosos cuando al primer ejercicio que le ponen nos hace una casa con un papel de cuadritos. Claro. Y tú le dices, no, entonces, claro, pero esa es nuestra misión, porque nosotros siempre decimos, el profesor de proyecto es como el que te enseña a montar bicicleta. Yo me puedo montar 40 veces bicicleta al lado tuyo, pero es necesario que tú te montes en bicicleta. Mi misión es crearte la confianza suficiente para que tú empieces a pedalear, ¿no? Y eso, y ahí es donde nos tenemos, pero claro, tiene que haber una predisposición previa para alumnos y por nuestra parte una motivación, o sea, intentar motivarlos para que ellos se sientan seguros en dar ese paso. Yo creo que eso es fundamental, motivarlos, y porque igual entra como un poco perdido y hasta que no encuentran esa motivación, o igual lo que has dicho, hay Pero profesores... se repite generación tras generación. Un buen amigo nuestro dice una frase que a mí me gusta mucho, no sé si él mismo está de acuerdo con ella, dice que no hay generación que se salte el talento. Es decir, no podemos caer en esta especie de maniqueísmo un poco retrógrado y reaccionario que tiende a pensar que todo fue mejor antes, ¿no? Éramos mejores estudiantes antes, sabíamos más antes, teníamos más cultura general antes. No. Podemos, desde una mirada crítica, yo estoy dispuesto a asumir que ha habido ámbitos de la cultura que ahora mismo no pasan por sus mejores horas. Seguramente se lea menos en papel, seguramente haya una especie de bombardeo de imágenes y de velocidad de las cosas que hacen que ciertas cuestiones calen menos. Yo puedo comprender eso, pero me cuesta mucho pensar que en una cuestión de 30 años, pongamos, ¿no? Era digital, la humanidad se ha ido al garete y no existen gente o mentes brillantes, inteligentes y sensibles. Yo estoy convencido que es así. Y la prueba es que año tras año, después de casi 20 años de una clase de primero, siempre hemos tenido alumnos brillantes, siempre hemos tenido un grueso de alumnos solventes y, hombre, y por supuesto que también hemos tenido alumnos que no les interesa esto nada. Eso, más o menos, eso de la campana de Gauss se viene repitiendo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que el mundo se mueve, claro, y los intereses van deslizándose. Y no son exactamente los mismos que hace 20 años cuando empezamos a dar clase. Pero si hay curiosidad, serán igual de un arquitecto que lo han sido en las generaciones anteriores, no cabe duda. Sí, también, bueno, yo creo que todo el mundo se mueve y no solo se mueve desde que entra a la universidad, también vemos, y lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Que la formación que se percibe en etapas más tempranas muchas veces no es tan completa a lo mejor como antes o no son capaces de transmitirle tanta intensidad por las cosas a los alumnos. Y entonces es verdad que hay preguntas que cuando hacía en clase respecto a cine o literatura que tenían mucho más feedback que ahora. Pero no creo que la culpa sea del alumno, sino a lo mejor del contexto donde se está moviendo, porque hay muchos alumnos que cuando les cuentas algo tienen la misma ansia por el conocimiento. Un poco tabula rasa, Es decir, que conocemos alumnos que han entrado a la escuela con muy poco, esto que se llamaba antes cultura general, pero se ha despertado en ellos, no digo que sea necesariamente por nosotros, una curiosidad y una ambición intelectual y un apetito que ha hecho que a partir de entonces han sido gente verdaderamente devoradora de libros, de exposiciones, de todo aquello que antes entendíamos que era como el cuerpo intelectual solamente de un arquitecto. Es decir, que yo creo que la escuela, de alguna manera, es un punto y aparte. Si realmente te enganchas, si llevas el veneno o aprendes y disfrutas del veneno de la arquitectura, seguramente no tenga que ver nada tu vida intelectual hasta entonces con lo que ha sido hasta ahora. La verdad es que sí. Y bueno, otra pregunta que creo que especialmente le interesará a los estudiantes de arquitectura. Vosotros, cuando llega un encargo, cuando vais a un concurso, una licitación, ¿cómo es vuestro proceso de diseño? ¿Y cómo os enfrentáis a un proyecto? Bueno, ¿Qué te digo? Estamos en el estudio más fenomenológico. Sí, es que no somos un estudio muy sistemático. Hacemos el esfuerzo cuando damos clases de ser más sistemático precisamente porque entendemos que es una disciplina, un conocimiento especialmente difícil de transmitir. Entonces intentamos ser ordenados y hacer una serie de ejercicios que son paulatinos. En el fondo son también un reflejo del estudio, Es decir, esto que os decíamos antes, de que intentamos dar clases tal como planteamos los proyectos en el estudio. Pero no tenemos un método, igual que no tenemos fórmulas. Mira, ha habido veces que hemos buscado concursos, porque hemos dicho, bueno, ya mucho tiempo sin hacer concursos. Nosotros consideramos los concursos casi como el entrenamiento de un deportista, ¿no? Necesitas, cuando estás muchas veces desarrollando proyectos aquí, necesitas algo mucho más especulativo. Entonces, buscamos concursos donde poder como especular. Pero, y los hemos buscado pues por las bases, por el jurado, siempre buscamos que los jurados sean lo más
plural y además solvente posible, por lo que sea. Pero hay otras veces que ha sido al contrario. O sea, recuerdo el caso concreto de un concurso que hicimos que nosotros llevábamos en el estudio colgado aquí unos artículos de unas noticias que habíamos visto sobre los libros que no se leen en las editoriales o que salen defectuosos que se hacen con ellos y que se quemaban y nos llamó mucho la atención. Y también habíamos visto una escultura, un escultor que hacía obras de arte con libros, también estaban colgados. Y ahora de repente sale un concurso para la Feria del Libro en Madrid. Y digo, nos quedamos los dos y dijimos, esto, ¿no? Esto. Entonces, hay muchas veces que, ¿cómo surgen los proyectos? Pues no sé, muchas veces son chispazos de cosas que tienes en mano, que te inquietan y de repente lo pones en marcha y otras veces lo buscas. De todas formas, en nuestro caso, que no es en absoluto extrapolable a los demás, el hecho de ser dos provoca que siempre hay una conversación previa. Claro. Es verdad que suele ser una conversación mediada por un papel diapos, de estos de rollos que tenemos ahí, ¿no? Larguísimo, donde aunque no intentamos formalizar excesivamente al principio, ¿no? Para que los proyectos no se queden congelados, sino que todavía mantengan un ámbito de duda, ¿no? Donde todavía podéis ir progresando. A través de la conversación intentamos empezar a esclarecer el embrollo original que nos parece en todos los proyectos. Un proyecto al final es un problema de identificación de dónde hay materia de proyecto. Es decir, dentro de la infinidad de datos, de complejidades que convergen en un posible proyecto, algunos sirven para hacer arquitectura y otros no sirven tanto. Entonces, nuestra preocupación al principio suele ser intentar identificar dónde está esa imagen que te permite, además de resolver un problema funcional, técnico, que te ofrezca la opción de hacer algo de arquitectura. Claro, eso puede ser el origen de esta conversación. Con esto, ¿cómo llegáis a hacer o a ganar concursos en Corea? Bueno, pues un poco lo que te dice María, una relación casi biográfica con el trabajo, que nos vincula, como a tantos, no digo que seamos los únicos, de una manera también emocional. Sucede que hace cuestión ya de 13, 14 años tuve un alumno en primero, que se llama John Jin Lee, que venía de Corea, que se trajo a su familia, ya llevaba la mitad de la carrera en Corea cuando decidió venirse a Sevilla, convencido de que España era el lugar del mundo donde mejor arquitectura se hacía. Entonces, en esta especie de acto iluminado, de la familia, se vino para acá sin saber nada de español y cayó conmigo en el aula en primero. Y bueno, fue un alumno brillante, ejemplar, sobre todo teniendo en cuenta estas dificultades de origen que tenía, ¿no? De no conocer el idioma, de una cultura tan diferente. Al año siguiente nos preguntó a María y a mí qué hacía y le sugerimos que ya que había hecho el esfuerzo de venir a España, probar también otras escuelas de arquitectura. Sí, también porque venía con su mujer. Claro, necesitaba buscar otros lugares donde tuviera más trabajo y tal. Y acabó la carrera en Madrid y al acabar la carrera en Madrid volvió a Sevilla y nos dijo que le gustaría trabajar con nosotros, que se sentía muy contento, agradecido por como lo habíamos tratado en primero y que venía a trabajar aunque fuera gratis, decía, ¿no? Nosotros explicamos que en este estudio no se trabaja gratis, que se lo agradecíamos, pero que eso no. Y María sobre la marcha le dijo, bueno, eso sí, no, porque tampoco teníamos trabajo. Claro, en aquel momento teníamos trabajo. Y María le dijo sobre la marcha, si surge algún concurso en tu país, que haga falta ir en equipo y demás, pues dínoslo y lo hacemos juntos. Y así una forma de trabajar un poco horizontal a la par. Y pocos meses después apareció aquí una carpeta debajo del brazo con el primero de los concursos que hicimos. Tenía un socio con el que él había trabajado en su momento cuando era estudiante en Corea. Y allí empezamos. Y hubo suerte y bueno, y ahí estamos, sí, construyendo esos edificios ahora allí en Corea del Sur. Vale, qué bien. Bueno, y otra pregunta para toda la gente que lo está viendo y no lo sabe. Ellos son comisarios de la Bienal de Arquitectura de este año y podéis explicar un poco qué es la Bienal y en qué consiste. Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Sí, de Arquitectura y Urbanismo. Pues mira, la Bienal es... Y animar también a que la gente asista y vea lo que se hace. Pues mira, la Bienal es el intento de un país ya democrático, a finales de la década de los 80, de reconocer que la arquitectura es una materia cultural fundamental, que un país desarrollado tiene que cuidar. No puede estar solamente al albur del mercado y de las necesidades económicas. Entonces hubo un programa que inauguró en su momento Ernest Lluch, que es un famoso rector de la Universidad Méndez Pelayo, que decidió promover una exposición de arquitectura de la mejor arquitectura que se había hecho en los dos últimos años. Esa fue la primera edición, que fue en 1991, si no recuerdo mal, y hasta hoy que estamos en la 16ª, que es la que nosotros comisariamos, que básicamente funciona de la misma manera. Hay un jurado de reconocido prestigio,
En este caso está Miguel Tuñón, que es hasta cena del vigente Premio Nacional de Arquitectura, que era el presidente del tribunal, que nosotros convocamos, que elige cuáles son las obras más representativas de los 2 últimos años que se han hecho en España. Y a partir de ahí se monta una exposición que va itinerando por toda España y su vocación es difundir a toda la población, no solamente a los arquitectos, pues la virtud de una arquitectura que siempre ha sido especialmente reconocida, ¿no? La arquitectura española. También te he tematizado el urbanismo porque la Bienal de Arquitectura empezó siendo solamente Bienal de Arquitectura. Y claro, la Bienal evoluciona igual que evoluciona la sensibilidad. En los años 90, principios de 90, la arquitectura era como el arquitecto, pero luego dijo, oye, no, que la arquitectura no atiende solamente al techo construido, sino también al techo urbano, hay que meter el urbanismo. De hecho, luego, una categoría obra. Claro, luego se fue, años posteriores se ha ido metiendo la categoría estudiante porque creo que una Bienal de arquitectura tiene que cuidar también a sus estudiantes, pues son los futuros arquitectos, una categoría de investigación y difusión. Porque... Donde, por cierto, aparecen formatos como podcast y demás que se han presentado en esta última edición. Entonces, realmente la Bienal va avanzando igual que va avanzando la sociedad, igual que va avanzando el modelo arquitectónico. Bueno, qué bien. ¿Y dónde se podrá visitar? Bueno, se inauguró en Sevilla en septiembre del 23, en efecto, en artillería. Fábrica de artillería. Y de ahí después se ha puesto en Zaragoza, acaba de terminar en Coruña y ahora va a Baleares, a Palma de Mallorca. Y después seguramente vaya a Madrid y puede que a final de año empiece la itinerancia internacional. Pues toda la gente de Baleares y de Madrid que nos esté viendo, pues que se vaya preparando. Sí. A principios de julio inauguramos. Y aparte en la página web de la Bienal podéis encontrar información muy profusa sobre las propuestas presentadas, las premiadas, contenido que está muy bien explicado. Sí, para nosotros, o sea, como una novedad, se ha intentado hacer, ¿no? Pero quizás esta es la Bienal que nos lo hemos tomado como más sistemático. No voy a decir más en serio, pero sí más sistemático, es que todo lo que pase en la Bienal quede registrado en la plataforma online, porque creemos que al final que es la forma de llegar como a más gente, ¿no? Entonces, claro, todos los encuentros, exposiciones, deliberaciones de jurado, la producción de la propia exposición, todo lo hemos ido documentando y se puede ver en la página de la Bienal.es. Bueno, qué bien. Bueno, vamos por otra pregunta a raíz de lo del proceso de diseño, metodología PIM. Building Information Modeling, perdón por mi inglés y mi pronunciación. Y programas como Revit, que para la gente que no es del mundo de la arquitectura son programas en el que todo se tiene que modelar, se tiene que poner tanto materialidad. ¿Cómo creéis que eso afecta al proceso de diseño? ¿Creéis que con esto el diseño de los edificios o lo que se haga tiene como esa limitación? Ya que yo creo que eso no es como el dibujo, que tienes toda la libertad del mundo y eso como que te puede cohibir un poco, limitar. Bueno, las reglas son grandes. Tú con un martillo puedes ensamblar dos maderas o puedes partir una cabeza. Vamos, yo un inciso, a la hora de proyectar y cuando proyecto algo, digo a lo mejor edificio curvo y a lo mejor pienso, mejor no porque me va a costar más modelarlo. Igual me limita un poco, pero... No, yo creo que... No, he puesto un ejemplo, pero que puede haber. Las limitaciones arquitectónicas, nosotros vemos, por ejemplo, la arquitectura de Pietila, ¿no? En una época en la que todo se hacía con paralés, que limitó el talento, su forma de proyectar paralés, pues no. Pues igual pasa que con BIM es una herramienta que ayuda en ciertos casos y que yo creo que por encima está la capacidad creativa y las ambiciones del arquitecto. Hombre, pero hay que recordarlo. Por ejemplo, nosotros los alumnos les advertimos de caer excesivamente pronto en el ordenador. Creemos que hay que especular mucho con el lápiz. Esto puede sonar mucho a vieja escuela, pero es tal cual. O sea, tenemos como esa fe en que todavía al intentar retener o posponer el momento en el que la arquitectura queda ya delineada, pues se mejoran los proyectos, se especula más, se piensa más. Ya habrá tiempo para los ordenadores. Las herramientas son herramientas y en principio no tenemos ningún problema con ninguna de ellas. No, ahora bien, tienen que tener su momento y sobre todo lo que hay que tener mucho cuidado es que de repente algún político ingenioso o algún técnico de la administración motivado piense que es la panacea que lo va a resolver todo. Ese es el problema. Cuando de repente aparecen como imposiciones porque alguien cree, pensemos que de buena fe, que no tiene ningún interés subterfugio, que eso es como la panacea que va a resolver todos los problemas que puedan tener que ver con las imprecisiones de un proyecto, con los desvíos presupuestarios. Un buen proyecto es un buen proyecto.
independientemente de si se ha hecho a lápiz o se ha hecho en BIM. Si hay un buen arquitecto detrás, el proyecto va a estar bien redactado. Sí, Entonces, cuando ves concursos, por ejemplo, que se valora Totalmente. 30 puntos el proyecto, 10 puntos hacerlo en BIM. Pero, o sea, pero hombre, con 10 puntos hacerlo bien. hacerlo en BIM. Entonces, ese es el asunto, la fe ciega del converso que de repente llega a una cosa que le suena novedosa y cree que ahí va a estar el quid de la cuestión. Aparte que El como quid de la cuestión todo, es el compromiso. como todos los programas informáticos, o sea, los programas de cálculo de estructura, los programas de cálculo de instalaciones, el propio BIM, tú tienes que tener mucho control del programa y mucho control de la profesión, o sea, del proyecto, para poder engañarle. Porque claro, BIM es muy fácil cuando una arquitectura, como se llama, ¿no? De todo pum, 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 y no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando una rehabilitación que en cada esquina es un detalle diferente? Ahí tienes que estar tú por delante del programa. El programa... Entonces, yo creo que es una herramienta que soluciona muchos problemas, pero es necesario siempre ir por delante de ella. Vale. Bueno, cerramos ya este tema. Vamos con la visión arquitectónica que tenéis y con esta pregunta vamos a animar un poco a la gente a investigar un poco, a visitar arquitectura. ¿Cuáles son los proyectos arquitectónicos que más os gustan? ¿O qué animáis a la gente a visitar o algún edificio que digáis vosotros, me encanta este edificio, me encanta este arquitecto? Solo por días. Para mí, mi edificio favorito, digamos, que es la Sagrada Familia de Barcelona de Gaudí, que para mí es impresionante. ¿Para vosotros cuál sería? Bueno, como dice María, no tenemos como un único santón, no tenemos como una única devoción a la que nos debemos. Tiene que ver con el momento, con la época. Es verdad que dentro de un panorama que, aun siendo amplio, pues tiene que ver con la definición de lo que para nosotros es lo que más nos interesa, no cabe duda. Si así, cuando lo has dicho, se me ha venido a la cabeza, y es así recurrente muchas veces, John Hudson. Me parece que es una arquitectura, fíjate, ¿no? Esto vuelve a abundar en lo que venimos hablando durante la tarde. Cuando yo estudié la carrera casi ni se mencionaba. Si acaso por aquello de la ópera de Sydney, que quizás sea un edificio que a mí me interesa menos, y sin embargo, claramente anticipó un momento que estamos viviendo ahora en la arquitectura, ¿no? Donde se ha recuperado un cierto sentido humanista, una cierta idea de construir con lo local, con técnicas donde la construcción es casi la expresión de la arquitectura, ¿no? Más que la forma. En fin, es un arquitecto que no defrauda en absoluto de la visita a sus edificios, que hemos tenido la suerte de conocer muchos de ellos. Y en él convergen pues toda esta característica humanista de la arquitectura que nos interesa. Que atiende al ser humano y atiende también a la cultura del lugar como algo realmente que tiñe a la mejor arquitectura. Sí. Hombre, yo soy de los edificios así que he visitado, que no son edificios clásicos, ¿no? Porque la Mezquita Azul son edificios como que no, pero digo de arquitectura contemporánea. Tiene que ver también muchas veces con el momento que te coge la visita, ¿no? Hay ciertos viajes que lo recuerdan, ¿no? Pero yo recuerdo un edificio que a mí, y me sigue pareciendo fantástico porque soy incapaz de comprender el proceso en el que se creó, ¿no? Que es la cementera, el edificio donde está el estudio de Bofill, ¿no? La cementera. Sí. Nosotros acabamos allí un día por casualidad, ¿no? Pero a mí ese aspecto ecléctico que tiene, esa capacidad para mezclar estilos, que son tan personales, o sea, es imposible. Nosotros siempre decimos, igual que en Escarpa, que un alumno te llega con un proyecto de Escarpa, una planta de Escarpa, y tú dices, bueno, esto es para suspenderlo, ¿no? Esto no. Son arquitecturas que son imposibles analizarlas desde la planta, o desde una sección, o desde una sola fotografía, son necesarias recorrerlas, sentirlas, y yo creo que me produce mucha emoción, o sea, o envidia, o satisfacción, o no sé, todo a la vez, este tipo de arquitectura que son imposibles de analizar solamente desde un único documento, un único plano, ¿no? Bueno, Juanjo ha comentado John Hudson. ¿Qué arquitectos tenéis como referentes o qué arquitectos os gustan más? Somos bastante eclécticos, ¿eh? Fíjate, una cosa... Claro, existe esta condena en la arquitectura, en cualquier expresión artística seguramente, ¿no? Donde a uno lo definen por las cosas que ha hecho. Pero en realidad la definición completa de cualquiera de nosotros como arquitectos sería lo que ha hecho y las cosas que no ha podido hacer. Sería un retrato mucho más fidedigno de cuáles son nuestros intereses, ¿no? Entonces a nosotros nos puede gustar un arquitecto tan tectónico como puede ser el propio Hudson o como Zumthor en un momento dado. Igual nos puede interesar una arquitectura prefabricada, ligera y de plástico como la de Cedric Price o la de algún arquitecto contemporáneo de una cierta radicalidad setentera, ¿no? Lo decimos y lo creemos que desde el punto de vista contemporáneo para nosotros Lacaton y Jean-Philippe Basalt
han sido un referente, pero no son un referente, pero han sido capaces como de... El otro día lo debatíamos en uno de los debates de la Bienal, ¿no? En Coruña. De repente, cuando todo el mundo está pensando aquí, hacen así, ¡pum!, y cogen algo de otro lado. Eso como estos invernaderos que incorporan en el mundo. Es como la arquitectura transgénica, ¿no? Es resolver el problema que tenemos encima de la mesa con algo que viene de un ámbito completamente diferente. Yo creo que ellos, digamos, actualmente para nosotros son como el referente. Más en la actitud. En la actitud, no tanto... O sea, tienen muchas obras que no tienen tanto interés, pero sí como en esa actitud. Han sido capaces como de cambiar la mirada de una generación de arquitectos que ha venido... No, a mí de ellos me interesa todo. Cuando he dicho la actitud me refiero que si en algo hemos querido seguirlos como modelos es la actitud, no tanto en la tecnología, porque en fin eran otro tipo de trabajos. Como estudiantes, los dos polos que influyeron más en nosotros eran los que tocaron en aquella época, que eran Herzog y de Meuron, Basilea, de los primeros años, y Rem Koolhaas en el ámbito de Rotterdam y de Centro Europa. Esos fueron como, vamos, hicimos peregrinación literal a los edificios de uno y otro cuando vivimos en París. Realmente nos fascinaron. Claro, cuando uno empieza a trabajar, se empieza a dar cuenta que a lo mejor ser Rem Koolhaas en Lebrija no es lo más razonable, ¿no? O que hacer una caja inmaculada con las de Herzog y de Meuron en una situación como de trama urbana porosa, como la de una ciudad mediterránea o andaluza, tampoco es lo más apropiado. Y entonces uno empieza a ser más ecléctico, lo que te digo, ¿no? Se mezcla con otras cosas. Y es verdad que la Catón y Basal, sobre todo, fue la actitud. Comprender que uno es el mejor arquitecto que puede ser en el contexto en el que está. Y por contexto no hablamos solo como de la herencia, la cultura, la tradición, sino desde una posición también pragmática. ¿Tú qué puedes hacer lo mejor posible en tu pueblo con los materiales que tienes allí, con la economía de medios que puedes desarrollar? Ese es tu reto. Hacer lo mejor que puedes en ese momento preciso con esas variables concretas. Yo creo que eso también era una característica importantísima de Peter Zumthor. Porque pero ya quisiéramos nosotros los medios de Peter Zumthor en Suiza. Sí, pero por ejemplo, yo que hice el TFG de Peter Zumthor y conozco algunos proyectos, la iglesia que construye o hace el encofrado con troncos, luego los quema, basiquísima, madera de un bosque que tenía al lado, arena del río que tenía al lado. Sí, bueno, eso es muy bonito, desde luego, muy poético, pero yo hablo incluso del encargo más pedestre posible, las situaciones casi de mínimo, la pequeña obra que te encarga tu familiar cuando está recién salido. Nosotros somos de la opinión, que esto puede sonar un poco retórico, a que en todos los lugares hay margen para un destello arquitectónico, que sea. Sí hay como ese compromiso y, hombre, la comprensión de un problema complejo, claro. Y coincidís también con Carlos, el invitado del primer podcast, en la Catón y Basal. Yo también los tenía como referentes. Es mi profesor de historia en el máster y también muchísimas clases hablando de la Catón y Basal, la forma que tiene de entender la arquitectura. Como hablaba también de esa actitud, de la calidad arquitectónica que para ellos es el espacio, da igual la materialidad, para ellos una buena arquitectura es que sea... que tenga mucha espacialidad o en vez de que sea pequeña y con buenos materiales, y vamos, que son impresionantes. Bueno, yo creo que cada generación hemos tenido su especie de la Catón y Basal, ¿no? Porque Alison y Peter Nixon pudieron ser de otra generación. Carlos de Carlos también. Bueno, todos los arquitectos de la tercera generación, para muchos arquitectos de la época. Los nórdicos. O sea, yo creo que cada generación tiene... Pero digo como contemporáneo y vivos. Pero es verdad que así como definición general nos han interesado los arquitectos más tangentes, no tanto como del mainstream, que han sido capaces de formular una cierta contemporaneidad a través de las claves locales. Eso sí, seguramente ahí están la mayoría de los arquitectos que más les interesan. Pues animo a toda la gente que esté viendo este podcast que investigue un poco sobre todos los arquitectos que han mencionado. Y vamos a ir un poco ya cerrando el podcast con la última pregunta. ¿Qué consejos le daríais a la gente que está terminando la carrera de arquitectura o que quiere iniciarse en el mundo laboral? Según vuestra experiencia. Comprometido. Mira, en realidad no es el viejo truco, ¿eh? Yo creo que hay que moverse. Uno tiene que tener más fuentes para contrastar sus ideas y su formación que el lugar donde ha desarrollado la mayoría de su carrera. Es decir, hay que viajar. Y no hablo del viaje solamente de aprendizaje personal. Hablo de intentar hacer el máster habilitante en otra escuela, igual que a otras escuelas les invito a que la hagan la de Sevilla, ¿no? Que sigan estudiando, haciendo posgrado u otro tipo de formación en otros lugares.
Y también esto que decía de que seguramente sigue siendo una fórmula nutritiva la de arrimarse a algún buen arquitecto y comenzar con ello los primeros años. Ya lo he hecho antes de broma, pero lo vuelvo a decir para que quede bien claro, en condiciones laborales dignas, pero donde uno entienda que hay mucho de esta profesión que sigue teniendo que ver con la continuidad de arquitectos que fueron, los arquitectos que somos ahora y los arquitectos que vendrán. Yo sí, a lo mejor, solamente un consejo, ¿eh? Y es a los alumnos decirle que hagan el máster habilitante. No es por nada, porque muchos de ellos dicen, no, si yo no quiero un montón de estudios solo, si yo no quiero firmar proyectos. Es que uno no sabe muy bien qué va a ser de él dentro de 10 años, ni las oportunidades que va a poder tener o las que va a tener que rechazar si no lo hace. Cuando estás en la inercia de la escuela, un año más no es nada. Volver a la escuela luego hacer un máster habilitante es un mundo, ¿no? Y al final se trata de eso, de abrirnos oportunidades, porque, como hemos dicho, nuestro perfil es tan grande y tan amplio que cerrarnos una parte simplemente por un año más no creo que sea... Pues Yo, yo opino igual que tú, la verdad. Bueno, teniendo en cuenta vuestra trayectoria hasta ahora, ¿cuál ha sido la lección más importante que habéis aprendido hasta ahora? Bueno, pues, a ver, ¿Algún conocimiento, algo que digáis, esto sí hay que hacerlo prácticamente siempre? Lo más importante. Lo que Bueno. sí por lo menos, así como a bote pronto, seguramente si me haces esta pregunta mañana no te contesto, te diré otra cosa. Pero sí es verdad que cuando salimos de la carrera era como, también porque lo que habéis dicho, ¿no? Yo lo primero que, había profesor que decía, yo lo primero que hago, llego a la obra y si el pilar está un poquito lo tiro, ¿no? Para que quede claro que no sé qué. Yo creo que las contingencias, incluso los imprevistos de una obra, al final, intentar solucionarlo hace que el proyecto salga fortalecido. O sea, algo que te puede parecer que yo esto no lo muevo, no, intentar darle solución a estas cosas, siempre decimos que es como la fuerza del judoka, ¿no? Que tú utilizas la energía que te lanzan del golpe para contrarrestar, ¿no? Pues creo, con el tiempo, que todos estos problemas que van surgiendo en el transcurso de un proyecto que antes decíamos, pero ¿cómo? Creo que darle resultado, o sea, intentar resolverlo al final hace que los proyectos sean mejores. sí. ¿Y hay algo que haríais diferente si volvierais a empezar? Sí, muchas cosas, claro. Bueno, no es que nos arrepintamos de nada en concreto, pero hombre, es inevitable tener una mirada retrospectiva y pensar que podrías haber hecho de otro modo, tanto en los proyectos, cuestiones que uno ya igual no resolvería igual, de la misma manera, como en la actitud. A lo mejor, seguramente las que decía María antes, que hemos sido poco estratégicos, en el sentido de que llevamos 20 años en la escuela, pero en una posición de profesor asociado, ¿no? Cuando hay otros que les ha cundido mucho más la carrera académica, o cuestiones del estudio que a lo mejor no hemos querido estar tan encima de las cosas que no hemos organizado una estructura súper profesional, ¿no? Como de mucha gente y demás. Pero tiene que ver también con el inicio de la conversación. Uno es el que es, y seguramente desde muy joven, y para bien y para mal, Es lo que hay. hace las cosas que sabe hacer. Pero Y ya está. sí, hay muchas veces al contrario, que digo, menos mal que lo hicimos así, porque yo ahora no lo haría así y aquello salió Claro, bien, claro. ¿no? Entonces, lo que decía, muchas veces desde la gana de hacer la inconsciencia, hacer ciertas cosas que ahora no lo haríamos, pero que en su momento Sí. Dentro de las cosas que sí creo que hemos intentado hacer bien es la necesidad de plantearnos siempre que las decisiones tienen que pasar por nosotros. No estar siempre esperando a que otros decidan por ti. Y eso tiene que ver hasta con la actitud como estudiante. Esto que decíamos antes, ¿no? Cuando nosotros éramos estudiantes, antes de matricularte en un curso, te ponías a investigar qué profesores había, qué proyectos hacían, qué libros habían escrito, qué obras habían construido. Jamás ibas a matricularte al grupo donde era más cómodo por horario. Me parece fundamental, porque el esfuerzo que luego desemboca en ese encuentro es muchísimo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta anterior, también sería un buen consejo para los estudiantes de ahora, ¿no? Pues sí. Fíjate con quién te quieres juntar. No, yo creo que ahora se hace también. De hecho, yo que estoy en el máster, compañeros que van a Bueno, entrar me me alegro por ti. preguntan en qué grupo me meto. Ya digo que yo soy en ese sentido optimista, que creo que seguís siendo estudiantes ávidos e inteligentes, pero es verdad que no todos lo hacen. Y Sí, no deja de ser fascinante, ¿no? Bueno, y ya como última pregunta y para cerrar este podcast, ¿qué invitados queréis ver aquí? En tu ¿O a quién os ciclo gustaría ver? de podcast. Bueno, son de la escuela de arquitectura todos, ¿no? No Sí. necesariamente. No necesariamente, porque la idea era también a los que vienen a dar conferencias. Pues mira, te voy a decir una cosa que decía Rafael Moneo
que me parece inteligentísima, ¿no? Hay que estar atentos a los que ya están consolidados y de algún modo son como indiscutibles, y a los que están empezando y empiezan a apuntar cosas. Yo, más que un nombre en concreto, te diría que tengas una granulometría, una especie de variedad compensada entre gente muy indiscutible, ¿no? Ya muy respetada, y gente que está empezando, que ya empieza a soltar destellos. Por eso Pues sí. intentar anudar una continuidad. Sí. Comprender que la arquitectura no lo hace un estudio solo, un profesor solo, sino que la arquitectura andaluza llega a algún lado si somos capaces de generar como una especie de cadena donde haya eslabones de muy distintos tipos que sean capaces de establecer un relato continuo. Sí. ¿Y tú, María? No, igual, o sea, compañeros, todos sabemos los compañeros dentro de la escuela que estaría bien que estuviesen aquí, se me ocurren miles, ¿no? Paco Bueno, Reina, miles, bueno, miles no, pero Paco Reina, Javier Terrado, Sara de Giles, Pepe Morales, pues muchísimos. Ángel Martínez, Ángel Martínez, Ricardo Ricardo Alario. Alario, Que son muchos, que son muchos. es decir, una lista es un problema porque se nos va a olvidar gente buena. Y gente que viene por Quédate detrás. mejor con lo que te he dicho de que sea una cosa variada. La gente que viene por detrás. Sí, sí, esperamos que sea Hay variado. gente que viene por detrás, pues igual Neuma Estudio, Paradigma Los Estudio, lugares, mira, Manuel Zurita, Adrián totalmente. que lee la tesis ahora, que es un tío estupendo. Desde la ¿sabes? perspectiva de comisario, volviendo a lo de la Bienal, te diremos que los territorios donde ahora mismo se hace mejor arquitectura y están dejando más huellas son aquellos que han sido capaces de establecer una continuidad generacional. Si no cuidamos eso, frente a la voracidad del comercio, del mercado, la arquitectura como disciplina ligada a la cultura se desvanece. Entonces, intentad como combinar jóvenes y viejos como nosotros. Pues nada más. Agradeceros vuestro tiempo y vuestro conocimiento y todo lo que habéis dicho en esta entrevista, que seguro que le viene bien a muchísima gente, sobre todo estudiantes de arquitectura. Los que no sean estudiantes, pues espero también que os haya gustado esta charla y que os animo un poco a investigar sobre los temas que se han tratado aquí. Y poco más, también agradecer a mi compañero Juan Carlos, que está detrás de las cámaras, y a la Escuela de Arquitectura por apoyarnos. Y nada más, un saludo a todos y os esperamos en el próximo vídeo.